Hola jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a poner en práctica todos los conceptos que hemos estado analizando en los videos anteriores. Para comenzar este problema, se espera que el estudiante ya haya revisado y comprendido el video número 1, que habla sobre vectores y las operaciones de ellos, el video número 2, que habla sobre las fuerzas de Newton, y el video número 3, que habla sobre el equilibrio de partículas y los diagramas de cuerpo libre. Es muy importante que el estudiante comprenda que un buen diagrama nos lleva a un buen resultado. No se puede tener resultado sin un buen diagrama. Ok, vamos a revisar el problema que vamos a resolver hoy, el cual dice: determine la longitud requerida para el cable de corriente alterna de manera que la lámpara, se refieren a la lámpara, de 8 kilogramos esté suspendida en la posición que se muestra. Entonces nos están pidiendo la longitud del punto C al A, la longitud del cable. La longitud no deformada de resorte, nos están hablando ahora de resorte AB, es de 0.4 metros y el resorte tiene una rigidez de 300 newton por metro. Ok, lo primero que vamos a hacer es sacar los datos del diagrama original y representarlos sobre un diagrama de cuerpo libre. La pregunta que debemos de hacernos es: ¿cómo debemos seleccionar el punto de referencia para construir el diagrama de cuerpo libre para una partícula? ¿Tienen una idea? Bueno, aquí lo que debemos de hacer para esta pregunta, siempre que vamos a resolver el problema, la primera pregunta que debe de venir a nuestra mente es esta precisamente: ¿cómo identifico yo el punto de este diagrama original que va a representar a la partícula? Bueno, aquí nos están preguntando la longitud que requiere de C a A. Ok, entonces como nos están haciendo esta pregunta, podemos elegir ya sea C o ya sea A, porque son los involucrados en la respuesta requerida. Sin embargo, si elegimos el punto C, nos vamos a dar cuenta que no tenemos datos para representar o para calcular lo que nos están pidiendo, dado que si yo hago el diagrama en C, nomás voy a tener una fuerza representada que va a ser una detención porque es un cable y que va a estar jalando 30 grados hacia abajo en el cuarto cuadrante, lo cual no me dice nada o no me da información de nada para resolver el problema. Sin embargo, si yo elijo el punto A, en el punto A tengo la fuerza de gravedad que me está ocasionando la lámpara de 8 kilogramos y también tengo la fuerza de resorte que me está ocasionando el resorte que se encuentra entre A y B. Y de cierta forma, de estas dos fuerzas, yo cuento con mayor información. Entonces, al contar yo con mayor información, podría yo resolver mi problema con más facilidad. Entonces, la respuesta a la pregunta es que se debe de observar básicamente los puntos en los cuales se está teniendo o se está refiriendo mi pregunta y luego buscar el punto en el cual yo cuento con mayor información. Bueno, entonces vamos a empezar a extraer los datos del problema. Entonces vamos a empezar a hacer el esquema. Ok, tengo mi plano cartesiano. ¿sí?
en donde yo tengo Y y X. Sobre este plano cartesiano yo coloco mi partícula A sobre el plano cartesiano. Después de que yo ya aislé mi partícula, lo que voy a empezar a hacer es representar las fuerzas. Tengo que hacia el punto B, el punto C, aparte, dice que del punto C al punto B tengo una distancia de 2 metros. Luego me está diciendo que de A hacia B, como es un cable, es una fuerza de tensión, la cual tiene un ángulo de 30 grados, y esta fuerza de tensión también la podemos representar como vectores de longitud. Entonces, este vector de A a C va a ser un vector que representa la tensión de A a C, y también va a ser un vector que representa la longitud de A a C. Ahora bien, tengo que la lámpara tiene una masa de 8 kilogramos. Por lo tanto, como tiene una masa, está ejerciendo una fuerza de gravedad que siempre está dirigida hacia el centro de la Tierra. Después tengo la fuerza de resorte que viene de A hacia B. ¿Por qué de A hacia B y no de B hacia A? Porque si observamos o si suponemos que el resorte realmente está estirado, porque nos están diciendo que el resorte, sin deformar, tiene una longitud de 0.4 metros. Y si observamos la figura, veremos, aunque no sabemos la longitud que hay de A a B respecto a los 2 metros, sí sabemos que esta longitud puede ser mayor que los 0.4 metros. Entonces vamos a suponer que el resorte está estirado. Cuando el resorte está estirado, decimos que hay una fuerza de jalón. Entonces la partícula A está siendo jalada hacia el punto B. Los datos extras que tenemos y que explícitamente no nos dan el problema, pero sabemos que lo tenemos, es la aceleración de la gravedad, que tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo, suponiendo que estamos en un punto sobre la Tierra donde esta sea la aceleración. Recuerden que la aceleración varía con la posición de la Tierra, pero siempre se recomienda tomar un valor aproximado de 9.8 metros sobre segundo. La masa de la lámpara es de 8 kilogramos. La longitud de resorte sin deformar es de 0.4 metros. Nos preguntan la longitud de resorte, la longitud de resorte deformado la desconocemos. La constante de rigidez de resorte es de 300 Newton por metro. Ahora vamos, tenemos todos los datos necesarios para poder plantear la solución de este problema. Ahora vamos a investigar cuáles son las relaciones matemáticas que requerimos para darle solución al problema. Bueno, primeramente estamos hablando de un sistema en equilibrio. La lámpara está colgada y está en una posición sin moverse. Entonces, debido a esto, debe cumplirse para el equilibrio que la sumatoria de las fuerzas debe ser 0. Y que también el vector de dirección debe ser 0 para que la partícula, en este caso la lámpara, no se mueva y quede ahí colgada. Bueno, entonces, por la segunda ley de Newton, las fuerzas de gravedad que está orientada en el eje Y negativo, tendríamos que es igual a la masa de la lámpara por la aceleración. Luego, tenemos que la ecuación que define la fuerza ejercida sobre un resorte, porque tenemos aquí un resorte, dice
que la longitud deformada del resorte es igual a la longitud final del resorte menos la longitud inicial del resorte. Y también dice que la fuerza que se genera en el resorte es igual a la constante de rigidez por la distancia deformada. Ahora, si se fijan ustedes acá, tengo un vector de dirección en donde se debe de cumplir que la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y deben de ser 0. Entonces, para sacar la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, debo de recurrir al método algebraico de descomposición de vectores. Siempre que resolvamos un problema de equilibrio, de los 4 métodos que estuvimos viendo, 5 métodos que estuvimos viendo para descomponer vectores, el que se va a requerir o necesitar va a ser el método que le llamábamos algebraico o de descomposición. Este nos dice que si yo tengo un vector A, su componente en X va a ser la magnitud de este vector A por el coseno del ángulo que hay entre el eje X y el vector A. Y que la componente en Y de este vector va a ser igual a la magnitud de este vector por el seno del ángulo que hay entre el vector y el eje X. Además, nos dice que para yo determinar la magnitud de este vector va a ser igual a la magnitud cuadrada de este más la magnitud al cuadrado de su componente en X. Además, también nos dice el teorema, esto que acabamos de anunciar es lo que llamamos como teorema de Pitágoras. También, para definir la definición de tangente, dice que la tangente de este ángulo es igual a la componente en Y sobre la componente en X. Ok, se supone que todo esto es lo que vamos a necesitar para analizar nuestro problema. Aquí ya vimos el equilibrio, me está mostrando el equilibrio de la partícula. La fuerza G me está definiendo la fuerza de gravedad. Las ecuaciones de resorte me definen la fuerza de resorte, así que la que nosotros debemos de encontrar es la fuerza de tensión, o va a ser como nuestra idea de encontrar la fuerza de tensión. Sabemos que al sumar todas estas tres fuerzas, la resultante debe de ser 0. Ok, entonces vamos a simplificar nuestro cálculo. El vector de la tensión AC tiene una componente en X y tiene una componente en Y, por lo que se puede determinar sus componentes por medio de la componente del vector X es igual a la magnitud del vector A por el coseno del ángulo entre el eje X y el vector. Y la tangente de Y sería, aquí hay un error, debe ser Y, sería la tangente, su valor numérico por el seno del ángulo teta. Ok, en cuyo caso, para no considerar la convección de signos, tomamos a teta desde 0, dado que teta será el complemento del sigma para formar el ángulo de 180, tendríamos que teta va a ser 180 menos sigma. Luego, dado que el peso de un componente es negativo y que la fuerza de resorte tiene una componente en X, establecemos las ecuaciones de equilibrio como, ok, entonces fíjense, la sumatoria de X debe ser 0 y la fuerza de resorte no tiene componentes en Y, solamente tiene componentes en X. Y la fuerza de gravedad no tiene componentes en X, solo tiene componentes en Y. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser la tensión AX más la fuerza de resorte. Y la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser la tensión AC en Y más la fuerza de gravedad. Ok. Entonces,
Si se sustituye la ecuación 3 en la 1 y la 2, y esta a su vez se sustituyen en la 4 y en la 5 para establecer las relaciones de equilibrio simplificadas, tenemos que la sumatoria de x va a ser a la tensión de AX por el coseno de 180 menos lambda más la fuerza de resorte, así como también la sumatoria de fuerzas en Y va a ser a la tensión AC por el seno de 180 menos G por la fuerza de gravedad. Ahora, si sustituimos en la ecuación 7 la definición de fuerza de gravedad y la fuerza de resorte nueva y de un resorte, las nuevas ecuaciones quedarían como y ahora bien, al resolver la ecuación 8 y 9 se puede conocer la distancia estirada de resorte con L igual a S más L0. Si se fijan, la 8 y la 9 son las ecuaciones que se pretenden resolver, así que vamos a ver si tenemos los valores para tal cosa. ¿Tenemos tensión AC? No. ¿Tenemos tensión AC? No. KS no la tenemos, la S y MG sí las tenemos. Sigma también la tenemos. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y la cuestión es solucionar estas dos ecuaciones. ¿Ok? Como la distancia total entre las dos columnas es de 2 metros, aquí vemos que es de 2 metros, al conocer la distancia de resorte deformado, se puede conocer la distancia desde el punto A hasta la pared donde se ubica el punto C, o está amarrado el cable de alta tensión, lo cual es la componente en X de la longitud o del vector de longitud AC. Entonces tenemos que la longitud de AC en X es igual a 2 menos la longitud final del resorte. Y por lo tanto, si vemos los vectores como distancia y de la ecuación de la componente en X, se tiene que la componente en X es igual a la longitud de AC por el coseno del ángulo. Por lo tanto, observamos que ya encontramos una ecuación que nos puede ser útil para determinar la longitud del cable como nos están pidiendo en el ejercicio. Dice, determine la longitud requerida. Entonces la longitud requerida viene representando por el vector LAC. En esta ecuación, para determinar LAC, tenemos el ángulo sigma, que son 30 grados. Ok, aquí vamos, cuando resolvamos esta ecuación, como el ángulo que estamos midiendo es desde el eje X negativo, vamos a obtener una componente negativa, o vamos a tener un valor negativo, lo cual no nos debe de espantar, porque nosotros no buscamos en qué cuadrante esté el vector, porque esto ya me lo está diciendo el diagrama en sí. Lo que buscamos es su alargamiento. Entonces, aunque tengamos un valor negativo, dado la posición del ángulo, sabemos que lo que nos importa es el valor absoluto del resultado que nos dio. Ahora, sin embargo, si tratamos de plantearnos una metodología, observen la metodología, nomás se las voy a explicar. Ustedes la van a plasmar sobre su cuaderno para resolver este ejercicio. Ok, aquí vemos, si yo quiero determinar LAC, yo tendría que despejar el coseno hacia abajo. Sin embargo, observo que la longitud ACX no la tengo, no la conozco. Como no la conozco, entonces me voy a la ecuación número 11.
que es donde la ecuación que me determina su valor. Y veo que tengo una relación de 2 menos la longitud total de resorte, la cual ahora es la que no conozco, la longitud total de resorte. Entonces nos vamos a la ecuación 10, la cual me dice cómo determinar la longitud total de resorte. Ok, entonces, sin embargo, para la longitud total de resorte yo cuento con L0 porque es un dato que me da el problema. Yo cuento con L0 porque es un dato que me da el problema. Entonces, la cuestión aquí sería determinar S. Anteriormente decíamos que si resolvemos la ecuación 8 y la ecuación 9, vamos a poder determinar la S y también vamos a poder determinar la tensión del cable AC. Ok, entonces la metodología podría quedar de la siguiente manera. Primero resolvemos el sistema de ecuaciones. Después determinamos la longitud total de resorte con la ecuación 10. El tercer paso sería determinar la componente del lazo o el cable con la ecuación 11. Finalmente, ahora sí estaríamos en posibilidad de despejar LAC y determinar la longitud del cable con la ecuación 12. Realizando estos pasos sencillos, podríamos nosotros darle un resultado a nuestro problema y así determinar la longitud del cable requerida. Ok, ahora les toca a ustedes resolver este ejercicio en su libreta.